un Dios, un monte, un sacrificio y un pacto. Aprendió a escuchar su voz, aprendió a caminar con Él, aprendió a creerle a Él, aprendió a confiar en Él, aprendió a obedecerle a Él. En el camino, en el peligro, ante sus enemigos, con sus hijos, en el monte, en el altar, en el sacrificio, en el dolor y en la victoria. Un Dios, un monte, un pacto, como la arena del desierto, como las estrellas en el firmamento. Pues el padre de la fe no es cualquiera, y no es cualquiera porque Dios le hizo una promesa a él en Génesis capítulo 12. Dios le prometió que su descendencia sería como la arena en el desierto y como las estrellas en el firmamento. Cuando hablaba la arena del desierto, algunos creen que estaba hablando del Israel terrenal. Cuando hablaba de las estrellas del firmamento, algunos creen que estaba hablando de nosotros, de la iglesia, del Israel espiritual. No es cualquiera Abraham. Es interesante Abraham porque Abraham no hizo milagros. A ver, el padre de la fe, pero no hizo milagros. Abraham no hizo señales, no hizo prodigios, no fue profeta. Abraham no vio el rostro o la espalda de Dios. Abraham no fue como Elías que desató fuego, o como David que enfrentó a un gigante. Abraham no tiene las hazañas de los profetas, sin embargo se le llama el padre de la fe. De Abraham descienden las tres religiones más grandes del mundo. Las tres religiones monoteístas más importantes son descendientes de este hombre. Así que algo tuvo que hacer Abraham. Abraham ni siquiera era judío. Abraham pertenecía a una población de origen caldeo. Ahora vamos a ver el mapa en unos momentos. Así que Abraham crece en una región politeísta donde se adora a muchos dioses. Abraham crece en un contexto considerado más tarde pagano, y en ese contexto tiene que aprender a confiar en Dios. Ya en esta promesa se tiene que confiar en Dios, porque el Señor es exagerado aquí. A ver, cuenta la arena del desierto, no la vas a poder contar pues. Cuenta las estrellas del firmamento, no, pues no lo vas a poder contar. Y eso es lo primero importante de la fe. Lo que Dios va a hacer con los hombres y las mujeres que le creen a Él es tan grande que tu mente no lo alcanza a dimensionar, pero tienes que creer que Él va a hacer cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Si usted quiere crecer en fe, yo le pido al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, para que podamos escuchar la palabra. Dice en Génesis capítulo 11, porque esta parte es muy importante, el antecedente de Abraham. ¿De dónde viene Abraham? Cierto día Taré tomó a su hijo Abram y salieron de Ur de los caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Cuando vemos la geografía, algunos estudiosos de la geografía van a decir que la ruta de Abraham tiene como la forma de una campana. Eso no es teología, eso no es doctrina, simplemente me llama la atención lo que algunos dicen. Es como una campanita, y la campana tiene varias funciones, muchas funciones. En el caso del colegio, la campana o el timbre avisa que es el tiempo. En el caso del fútbol no es una campana, es un pito que indica que es el tiempo o se debe parar por una falta. La campana tiene como la función de llamar. Por ejemplo, aquí realizamos el año pasado un congreso de parejas, no sé si recuerdan el libro Las parejas que leímos, y usábamos una campanita, ¿se acuerda?
Y la tarea en el taller era que cada que usáramos la campana, ¿qué tenían que hacer las parejas? Y después del congreso no volvió a sonar la campana. Espero que esté sonando mucho la campana en su casa. Eso, Jonathan, excelente, así tiene que ser. La fe necesita la capacidad de desarrollar el oído. Vamos a caminar en esto. Ur de los Caldeos, acá tenemos el Mar Rojo, tenemos el Mar Mediterráneo, tenemos Egipto, acá tenemos el Golfo Pérsico. Esto se conoce como el Medio Oriente o la media luna fértil. Esto se conoce como la tierra donde se desarrollaron las historias del pueblo de Israel. Ur, la cuna de la civilización antigua, Babilonia. Aquí crecieron grandes civilizaciones como los sirios, por ejemplo, los sumerios, los acadios. Es ahí de donde Dios llama a Abraham. Ahora, si usted puede ver la tierra prometida en este lado, lo más fácil a la vista humana es una línea recta. Atravesar de manera recta de Ur a Jerusalén. Este es el territorio de Palestina, Israel. Sin embargo, al primero que Dios mueve es al padre de Abraham, a Taré. A Taré. Taré es el primero que decide salir de Ur y sube hacia Aram. Seguramente el problema de la fe es que nosotros queremos acortar los caminos. Nosotros a veces queremos hacer las cosas fáciles. Algunos expertos de geografía y de estudio bíblico van a decir que si Taré hubiese simplemente hecho una línea recta de Ur a Jerusalén, no hubiesen llegado. Por varias razones. Uno, la geografía. Además del extenso desierto que había aquí, uno de los más secos del mundo, las montañas, y fácilmente hubiesen sucumbido ante pueblos que habitaban esta zona y no necesariamente de manera amigable. Así que cuando Dios le dice a Taré, a Abraham, que se muevan, no lo va a hacer ante la vista humana de manera fácil, sino que lo primero que le dice es suban a Aram, subir. Déjeme tratar de enriquecer esto, por favor, hermanos. No vamos a crecer en fe si no subimos al monte de Dios, si no estamos en la presencia de Dios. No vamos a crecer en fe si no leemos la palabra de Dios. Alzaré mis ojos hacia los montes, alzaré. Tendremos muchas veces para crecer en fe, confiar en Él y saber que no es en nuestras fuerzas. Luego de Aram, Dios le va a hablar a Abraham y le va a decir: necesito que te sigas moviendo. Elementos importantes en la fe. Leamos Génesis capítulo 12:1. Ya estamos en Harán, ya estamos ahí, ya murió Taré. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete de la tierra que te mostraré. Aquí tenemos elementos importantes. El primero que se movió fue Taré. Siempre en términos de fe va a haber alguien que te va a ayudar a jalarte, te va a mover. Siempre va a haber alguien que te va a decir: ven, vamos, vamos. Siempre va a haber alguien que te va a decir: caminemos juntos, yo voy adelante, es el momento. Pero para eso se tiene que tener oídos. Si no sabemos discernir lo que Dios quiere hacer, si no sabemos entender que la persona que Dios nos está poniendo para desafiarnos es el instrumento de Dios para crecer en fe, entonces seguramente vamos a perder la oportunidad de crecer en fe. Dios siempre va a poner en el camino de la fe a un mentor. Siempre va a haber alguien que te va a acompañar en el camino de la fe. Ahora, quien te va a acompañar, porque a la cruz nos subimos de manera individual. Siempre va a haber alguien que te va a decir: mire, hágale que yo lo apoyo,
hágale que yo le colaboro, pague usted esa parte que yo le colaboro con esta parte. Yo pensé que me lo iban a dar todo. No funciona así. Siempre va a haber alguien que te va a decir: ven, caminemos, yo te muestro el camino y luego tú sigues adelante. Jesús envió a los discípulos de dos en dos, pero antes Él les mostró el camino. Y antes del Señor ascender a los cielos, el Señor les dijo: no se vayan hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y Él los va a guiar. El que considera que está solo, no solo está equivocado, sino que tiene un delirio de, qué sé yo, de soledad, ¿cierto? Porque no estamos solos. Dios siempre en nuestro camino de la fe pone a alguien que nos sostiene cuando nuestra fe mengua. Pone a un pastor, pone a un padre, a una mamá, pone a un líder, una predicación de la iglesia, un amigo de fe, alguien que en tu momento de decaimiento va a aparecer y te va a ayudar un poquito con esa cruz. La cruz puede ser pesada y claro que nos puede cansar, pero hay momentos donde aparece alguien a ayudarnos a cargar un poquito esa cruz. Mientras nos reponemos, mientras nos paramos. Ese es un mentor. Alguien que te va a animar. ¿Quién es tu mentor de fe? Dentro de todas las personas que te rodean, ¿quién es el que te anima a crecer en fe? Identifica a esa persona. Identifica en tu radar a esa persona que cuando necesitas crecer en fe, ahí está. Ahí está. Si no tienes en tu radar una persona que te ayude a crecer en fe, pues va a ser muy difícil. Has escogido mal tus amistades. A lo mejor no te estás rodeando bien. A lo mejor entre el círculo de amigos que tienes, solo tienes personas que te desaniman y no personas que te animan. Entonces selecciona mejor tu círculo social. Pero dentro de tu entorno inmediato debe haber alguien que te ayude a crecer en fe. En mi caso, la persona directa sin duda es la pastora Rosalba. Cuando entro en mis batallas, cuando entro en mis crisis, cuando entro en mis momentos de pastora, ella está ahí dándome fe. Y claro, uno está cansado, uno está como que... Pero ahí está. Una persona de fe nunca te va a decir abandona, aborta, sepárate, divórciate. Una persona de fe siempre te va a animar: no te desanimes, dale, échale ganas, motívate, vamos a orar, voy a orar por ti, voy a pedirle al Señor que te dirija. Eso es un mentor. El primero que caminó fue Taré. Vengan para acá. Ahora, parece en Génesis 12 que ya Dios le había hablado a Abraham. Ya Dios le había hablado a Abraham, pero Abraham no se había movido. Por eso en Génesis 11 es interesante que Taré se convierte en el que coge a Abraham. Venga, vamos para acá. Venga, camine. Vamos a subir a Aram. Déjeme repetir esto porque esto es muy importante. Venga, Dianita, mija, por favor. Tal como lo ensayamos toda la semana, ¿se acuerda? Dios ya le había dicho a Abraham: váyase. Y Abraham ahí en Ur, ahí. Y ya Dios le había dicho: váyase. Génesis 2 se da a entender que ya Dios le había hablado a Abraham, pero Abraham no se mueve. Entonces Dios usó ¿a quién? A Taré. Camine. ¿Y a dónde llegaron? A Harán, hermano. Escuche. Dios, gracias. Perfecto, así fue. Gracias. No, esto está más programado, mejor dicho, que no le digo que qué, porque. Entonces sí, yo estoy seguro, porque yo creo que Dios nos está hablando, que Dios sí te ha puesto a alguien de fe. Luego, déjate guiar, déjate llevar, déjate orientar. Y si tú crees que no hay nadie, pues abre tus ojos y busca ese mentor.
Abre tus ojos y Señor, yo quiero rodearme de gente que me ayude a crecer. Entonces, si se trata de un tema familiar, busca una pareja que te ayude, no una pareja que te motive al divorcio, sino que te ayude a superar tus crisis. Es un problema con los hijos, ya no sé qué hacer con estos muchachos, ya no sé qué hacer, ¿cierto? Señor, ¿por qué es pecado matar si no te los mandaba, cierto? Señor, busca a alguien que ha caminado y te va a decir, sí, mira, es difícil, pero esto fue lo que hicimos con nuestros hijos y así fue como Dios nos respaldó. No te desesperes, no te angusties, ten paciencia. Si es un tema de dinero, busca a alguien que sabe manejar dinero. Busca a alguien que administra, que hace empresa, que prospera en medio de las tensiones. Entonces tú puedes decirle, mira, tengo este conflicto financiero, mi empresa, mi proyecto, y esa persona te va a orientar, te va a ayudar. Yo creo de parte de Dios que tú ya tienes a alguien a tu lado y a lo mejor no lo has visto. Pero tal vez haya aquí una excepción, por supuesto que sí. Entonces déjame decirte, búscalo, búscalo. Jesús buscó a algunos de manera intencional, pero otros buscaron a Jesús. Por ejemplo, Jesús se le apareció a la mujer samaritana. Intencionalmente se desvió para estar en el pozo de Jacob y en el pozo intencionalmente tener un encuentro con ella. Pero Zaqueo no. Zaqueo tuvo que subirse a un palo para verlo. La mujer del flujo de sangre no, ella tuvo que abrirse campo para tocarlo. Entonces hay un momento donde para crecer en fe vas a tener que abrirte campo, y yo quiero caminar al lado de esa persona que tiene fe, porque me va a ayudar a crecer en fe. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro caso, los que trabajan más cerca de nosotros, yo les he dicho, de ahí nos pegamos, vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer. Ese es el mentor de esta temporada en nuestra vida. Pero no te rodees de personas que no te van a ayudar a crecer en fe. Ahora, muy importante, porque en Génesis 12 dice que ya Dios le había hablado a Abraham. O sea que para tener fe hay que tener oídos. Los oídos cumplen un elemento muy importante en la vida cristiana. Porque hay gente que no quiere oír. Dios le está hablando y no quieren oír. No, yo me muevo si Dios me habla con una voz de trueno, un relámpago. Dios puede hablarte de la manera más sencilla, más sutil. Dios puede usar piedras para hablarte. Hace muchos años, nunca olvido ese momento. Jacqueline y yo todavía no éramos novios, pero ya estábamos construyendo esa relación. Ya había un proyecto, por lo menos en la idea. Y yo estaba en Ecuador en un momento muy complicado, muy difícil, muy difícil. Un momento que solo Dios me permitió sostenerme. Fue muy difícil sostenerme en esas circunstancias. Y salía a buscar trabajo todos los días y no encontraba. Y Jacqueline me llamaba todos los días. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo recuerdo que yo una vez le decía a Jacqueline, no me llames más, o sea, estoy igual o peor, o sea, no. Porque cuando estamos en crisis, Dios pone a alguien que nos está hablando y nuestra crisis no nos deja escuchar la voz de Dios. Esa tarde estaba al pie de un restaurante muy ecuatoriano, frustrado, no conseguía trabajo, no tenía dinero, tenía que sostenerme. Todo lo que esto implica, algunos tal vez tienen idea de lo que es eso. Cuando termina la llamada de Jacqueline, suena un vallenato, pero secular, del mundo pagano de incircuncisos. Suena un vallenato en el restaurante y yo siempre recuerdo que la parte que logré escuchar decía que después de caer solo quedaba levantarse y darle vuelta al vallenato. Y ese vallenato me ministró, me quebrantó. Dios usó eso para hablar a mi vida y Dios permitió que yo escuchara eso, que el Señor me iba a levantar. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de maneras tan sutiles y no has tenido la sensibilidad de saber que es el Señor el que te está
hablando. Ya Dios le había hablado a Abraham: vete de tu tierra, te voy a bendecir. Amados, tenemos que ser sensibles a escuchar la voz de Dios. No buscando profetas. Cuando Dios quiera hablarnos, Él enviará al profeta. Leyendo su palabra. Esta es la palabra profética más segura. ¿Cuánto lo creen? Entonces, si usted quiere que Dios le hable, lea. Usted quiere escuchar la voz de Dios, lea en voz alta. Quiere señalar la orden de Dios, señale los verbos. Cuando usted lea la palabra de Dios, tome un marcadorcito, como yo les digo a los estudiantes de lectura crítica, y coja un color y ubique los verbos y señale los verbos con un color específico si quiere. Los verbos son acciones. Cada que usted encuentre un verbo, seguramente es algo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Dios puede hablarle a través de la palabra, entonces escuche. Dios quiere que crezcas en fe. ¿Cuánto lo están escuchando? Bueno, para los que están escuchando, Dios quiere que crezcas en fe. Dios quiere que tú y yo vivamos en fe. Pero la fe implica desafiar lo imposible. A ver, cuenta las estrellas del firmamento. ¿A qué hora las cuento? No. Entonces ahí es donde implica confiar en Dios. Cuando el Señor te ha dado una palabra, confía en Él y muévete en esa fe en la que el Señor te está direccionando. ¿Cuánto lo creen? La fe implica obediencia. Por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Cómo hace Abraham para creerle a un Dios que no conoce? Y mejor, obedecer a un Dios que no conoce. ¿Cómo hace para obedecerle a un Dios que no ve? ¿Cómo hace? Pues la fe no se entiende sin la obediencia. Por eso hay personas que no disfrutan de los misterios del reino porque les cuesta obedecer. La obediencia es un elemento determinante. Si el Señor te pide orar, ora. Si el Señor te pide hacer una llamada, hazla. Si el Señor te pide sembrar en alguien, siembra. Si el Señor te levanta a las 3 de la mañana, no es para que veas redes sociales, es para que ores. Si el Señor te da una indicación que a lo mejor no va conforme a lo que tú piensas, no importa. Si es del Señor, obedécelo. La obediencia es muy importante. Si Abraham decide no obedecer, la historia sería otra. Seguro que Dios utiliza a alguien más, porque Dios va a cumplir su propósito contigo o sin ti. Dios no me necesita para cumplir su propósito. Lo hermoso es que lo quiere hacer a través mío. Dios puede usar lo que Él quiera, y dentro de lo que Él quiera, quiere usarte. No te necesita, no me necesita, pero quiere derramar a través de ti algo sobrenatural, y para eso se requiere obediencia. Lo primero que debemos de obedecer es la palabra. Es lo primero. ¿Qué de la palabra puedo yo discutir? ¿Qué hay de la palabra que tú digas, no, esto ya no aplica hoy? Esto como que es mejor tacharlo, quitar leaky paper, corrector. Ya no aplica esto. No. Si bien hay cosas del contexto del pueblo de Israel que se entienden culturales en un contexto, la palabra de Dios es para todos los tiempos, para todos los pueblos, para ti, para mí. Entonces, crecer en fe implica obedecerla. Entonces, si el Señor me dice, declara, yo voy a declarar. Cuando estamos aquí en la alabanza, son pruebas de fe. Cuando el ministerio te dice, levanta tus manos, levanta tus manos. ¿Qué te quita levantar tus manos? Si aquí quien diría, hermano, levanta tu voz, abre tu boca. ¿Qué te quita levantar tu voz? Abre tu boca. Si el Señor te dice, ve y pide perdón, ve y pide perdón. ¿Qué te quita? Nada.
Deja de lado el ego, el orgullo. Eso te va a ayudar a crecer en fe. Cosas chiquitas van poniendo el ladrillo de una fe muy grande. No, yo voy a declarar en fe ya que voy a comprar la casa de mis sueños. Bueno, va a llegar allá, pero primero administra bien el dinero. Paga tus deudas. Empieza declarando sobre eso. Declaro una palabra de sabiduría, de administración. Señor, yo declaro que tú me vas a dar sabiduría de administración. Y además estudiemos para que el Espíritu Santo tenga herramientas para obrar. La obediencia trae fe. ¿Sabe por qué hay personas que no crecen en la fe? Porque no son obedientes. No obedecen. El gobierno de Dios no es una democracia, es una teocracia. Y Dios no se va a sentar a consultar con su pueblo sus normas. Usted, con excepción de cosas circunstanciales, usted no espera que su hijo le ponga las reglas en su casa. Y si lo está haciendo, gravísimo. Eso va a terminar muy mal. Las reglas en su casa, ¿quién las pone? Usted. Usted pone hora de llegada, hora de salida, hora de televisión, hora de uso de celular. Usted dice a esta hora se hace. Usted lava, usted barre, usted trapea. Y esa obediencia, que en el momento puede ser incómoda para quien vive en la casa, al final va a ser de ese individuo una gran persona. ¿Sabes qué va a hacer el Señor de ti si obedece su palabra? Si obedece su palabra. ¿Le ha pasado a usted que conoce gente que dice que gente tan bien educada? Oiga, qué chico tan bien educado, qué niña tan bien educada, porque aprendió a seguir las reglas de la casa aunque no le gustaran. Cuando usted le dijo lave su plato, la niña ya no está en la casa, se para y lava el plato en la casa donde esté. Cuando usted a su hijo le enseñó a barrer, a trapear el cuarto, a arreglar el cuarto, cuando ya no esté en su casa, donde vaya, lo va a hacer. Porque usted le enseñó. La obediencia se convierte en los cimientos de los grandes hombres de fe. La obediencia te empieza a experimentar la fe de una manera sobrenatural. Así que tenemos que decirle al Señor, ayúdanos a crecer en obediencia. Y para obedecer tiene que haber un rompimiento en nosotros. Algo se va a romper en nosotros. Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su país. No va a haber crecimiento en fe si quiero mantener mis estructuras. No va a haber un crecimiento en fe. Si la forma en que estás viviendo no te gusta, no va a cambiar si no cambias tu manera de pensar. Romanos 12. La única forma es que haya un rompimiento en mi estructura. ¿Por qué insistir en mantener estructuras de pensamiento si los resultados no son los que quiero? Esa es la base de la ciencia. Para que Thomas Alva Edison haya inventado la bombilla, tuvo que destruir muchos ejercicios hasta que por fin dio con la bombilla. Tuvo que decir, no funciona, lo vuelvo a intentar, no funciona, lo vuelvo a intentar. Las vacunas no son producto del primer ejercicio en un laboratorio. Los científicos se reúnen, mezclan, combinan, no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, hasta que funcionó. Si no hay un rompimiento en mi estructura mental, no voy a crecer en fe. Y lo primero que debo destruir es la idea de que la fe es para otros. No, la fe es para ti. ¿Cuántos dicen amén? La fe es para ti. Esos son los hombres de fe. El pastor que tiene fe, la pastora que tiene fe, allá el que tiene fe. Eso es lo primero que tienes que destruir. La fe el Señor la puso para mí. El Espíritu de Dios, que es el que pone el don de fe, el poder para hacer, para creer. El Espíritu de Dios está en la pastora, pero también está en mí. También está en mí. Entonces hay que romper estructuras mentales.
Hay que romper la lógica humana. En la lógica humana no cabe la fe. Para eso está la razón. La razón explica lo que se puede medir, calcular, cuantificar, tabular, pesar, pero la fe no funciona así. En la matemática humana 2 más 2 es 4, en la matemática humana no es así. En la matemática de Dios no es así. En tu almanaque no dan los tiempos, pero en el almanaque de Dios sí dan los tiempos. En tu economía no dan los tiempos, pero en la economía de Dios sí dan los tiempos y los números. Si no hay un rompimiento en nuestra estructura, no vamos a crecer en fe. Hay gente con la que uno habla y uno dice, no hay nada más que hablar. O sea, yo en esto de asesorías le pido a Dios que me ayude a ser sabio y práctico. Pero cuando alguien viene y me cuenta algo y yo le digo, bueno, esto es lo que hay que hacer nomás. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres escuchar de mí? Esto es lo que creo que tienes que hacer, hazlo. Pero entonces no preguntes si no lo vas a hacer. Entonces no preguntes si no vas a seguir la instrucción, si no vas a seguir la asesoría. Si yo pido una asesoría y no la hago, ¿para qué la pido? ¿Para qué le pido a un contador que me asesore si no sigo su asesoría? ¿Para qué le pido a un abogado que me asesore si no sigo su asesoría? ¿Para qué le pides a Dios que te hable si al final vamos a hacer lo que queremos? Entonces tiene que haber un rompimiento. Deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela. Tienes que dejar eso atrás para que puedas ver lo que yo tengo para ti. La mentalidad de escasez tiene que quedar atrás. La mentalidad de no se puede tiene que quedar atrás. La mentalidad de todos somos así tiene que quedar atrás. La mentalidad de nadie más lo ha hecho tiene que quedar atrás. Rompe eso y vas a empezar a crecer en fe. Entonces, por último, creo que estamos quedados en 2 plantillas. Tiene que haber un desacomodamiento, salir del confort. La fe me desacomoda. Desde la comodidad no vamos a crecer en fe. Chicas y chicos, métanse con hombres y mujeres de fe. Empresarios, asóciense con gente de fe. Asóciense con gente de fe. Y la fe los va a llevar a un camino de incertidumbre humana, pero es la seguridad de Dios. ¿Por qué no me muevo? Porque quiero tener todo seguro. Quiero tener todo seguro, y la fe no consiste en tener todo seguro. La fe consiste en que mi seguridad es el Señor. ¿Cuántos lo creen? CCJ, su propósito.